Como ya os comenté, comenzaremos a publicar una serie de tutoriales dedicados a DaVinci. Pero, como creo que la parte del editor tampoco es tan diferente a otros programas, nos centraremos en conocer Fusion. Es ahí donde reside el verdadero poder de DaVinci Resolve, y aunque a veces nos da miedo, es más sencillo de lo que aparenta. Veamos primero un poco la interfaz. Tenemos un visor que podemos tenerlo dividido en dos o en uno solo, con solo darle a este icono. Tenemos el panel principal de nodos, donde vamos a trabajar y desarrollar casi toda la actividad normalmente. Y desde aquí, como en todos los módulos de DaVinci, podemos abrir los paneles de multimedia y el inspector, o el de efectos, además de otros paneles que iremos viendo. Si entramos directamente al módulo de Fusion, no tendremos nada, ni siquiera el nodo Media Out, que es el nodo del visor. No es necesario ir al módulo de edición como hacen algunos. Sabemos que necesitamos una línea de tiempo, pero en principio no nos da la opción. Clicando con el botón derecho del mouse en el panel de multimedia, escogeremos la opción de crear una composición Fusion. Después, haciendo lo mismo, pero sobre nuestra nueva composición, ya nos aparecerá la opción de crear la línea de tiempo con el clip seleccionado. Con esta acción ya nos aparece nuestro nodo de Media Out y podemos cerrar nuestro panel multimedia. Para ver cómo funcionan los nodos, veamos por ejemplo cómo importar un clip. Hay varias formas. Podemos ir de nuevo al panel multimedia, pero ahí con el menú contextual coger la opción multimedia, lo que nos desplegará el navegador de archivos de Windows para buscar nuestro clip. Después tendríamos que arrastrarlo desde el panel multimedia a la ventana de nodos. Pero esta opción es más cómoda, es tener por otro lado el navegador de Windows donde tenemos nuestro clip y pinchando en él simplemente arrastrarlo a nuestro panel de nodos. Eso nos creará un nodo llamado Media In, que significa que es una entrada, el cual tiene la información del clip que hemos escogido y su ubicación. Ahora, si pasamos el ratón bajo el nodo, veréis dos puntitos. Si clicamos sobre el de la izquierda, veremos el clip en el visor de la izquierda. También, teniéndolo seleccionado, lo podremos ver si pulsamos la tecla 1 del teclado. Si pulsamos el 2, lo veríamos en nuestro visor de la derecha. Pero vemos que el Media Out, aunque tenga marcado el visor derecho, está totalmente a oscuras. Eso se debe a que no tiene aún ninguna entrada. Los módulos tienen varias entradas y una salida. La salida se representa por un pequeño recuadro de color gris. Si clicamos en él desde el Media In y arrastramos hasta el Media Out, ya tenemos visión de la salida. Sobre el panel de nodos veréis una serie de iconos que son herramientas, modificadores y efectos de los que más se suelen utilizar. Por eso se encuentran en una barra de herramientas. Vamos a ver como ejemplo cómo podríamos aplicar un desenfoque a nuestro clip. Cogemos este botón con forma de gota llamado Blur y lo arrastramos al panel. Ahora, para conectarlo, podemos hacerlo desconectando el Media In del Media Out y hacer las conexiones pertinentes. O podemos simplemente, pulsando la tecla Shift, arrastrarlo sobre la línea hasta que ésta cambie de color. Entonces podemos soltarlo y se habrá quedado unido. Pero no se ven cambios. Pues esperad. Ahora vamos a ir a las propiedades del nodo, que como sabéis, al igual que en edición, están en el panel Inspector. Si ahora modificamos el valor de la propiedad Blur Size, ¿qué creéis que sucederá? Pues sí, se aumenta el desenfoque de nuestro clip. En la primera opción que pone filtro es para escoger entre varios tipos de desenfoque, aunque no hay mucha variación. Lo curioso de la herramienta son los botones que veis debajo, que pertenecen al sistema de color primario. Y esto serviría para que nuestro desenfoque afecte solo a unos determinados colores,
con lo que se pueden obtener efectos muy interesantes. Pero sigamos hablando de nodos. Podéis ver que todos o casi todos poseen una entrada de color azul. Esa es la entrada para máscaras. Veamos un ejemplo con nuestro efecto de desenfoque. Arrastraré ahora una herramienta llamada elipse. Si la quiero ver en el visor izquierdo, ya sabéis, le dais al 1 o clicáis en el ojito de la izquierda. Podéis ver que se trata simplemente de un círculo blanco. Esto, que en otros programas podemos llamar mate, tienen un efecto máscara. Conectamos su salida a la entrada de máscara de MediaIn y veis, ha creado una máscara de nuestro clip. Lo blanco sería visible y lo negro transparente. Pero ahora lo que quiero es que le afecte solo a nuestro efecto de desenfoque. Pues vamos a hacer que se conecte en la entrada de máscara de nuestro nodo Blur y como podéis ver, el efecto afectará solo a lo que en la máscara sería visible y el resto no. Existen también unos nodos muy socorridos que son los merge o mezcladores. Estos nodos sirven para unir o mezclar dos entradas. Por ejemplo, a nuestra composición vamos a añadirle un texto. Arrastramos este nodo de texto. Le activamos el visor de la izquierda para ver lo que hacemos. Abrimos el inspector y ponemos nuestro mensaje. Modificamos tamaño y ahora, para unirlo, podemos arrastrar un nodo merge desde aquí o podemos arrastrar la salida del nodo texto hacia la salida del nodo blur, con lo cual el programa automáticamente ensamblará dichas salidas uniéndolas con un nodo merge. Con todo esto creo que tenéis la información básica para que conozcáis el funcionamiento de los nodos y para que vayáis practicando con las diferentes opciones de la barra de herramientas. En un próximo tutorial entraremos un poco más en detalle con los efectos y ejemplos prácticos. Un gran saludo a todas y todos y aquí os espero en la próxima publicación. ¡Chao!